Hola, mi nombre es Silvia Parra y les quiero hablar de los superelementos en Z88 Aurora. En este primer tutorial vamos a tratar de cómo se hacen en AutoCAD. Entonces, estos se utilizan para el método de elementos finitos, que es un método numérico que permite aproximar la solución de ecuaciones diferenciales parciales asociadas a geometrías complejas. Dentro de cada uno de estos superelementos hay una serie de puntos que se denominan nodos y líneas que se denominan elementos. Cada conjunto entre nodos y elementos se conoce como malla. Tiene tres etapas: el preproceso, el proceso y el postproceso, en el cual toda la información recolectada en el preproceso se visualiza, se corre y se visualiza en el postproceso. Los superelementos son estructuras repetibles de elementos finitos que se agrupan con el fin de favorecer y simplificar el costo computacional. Como les indiqué, vamos a realizarlo en AutoCAD. Entonces debemos establecer cuatro capas principales: Z88KNR, que nos da la información de los nodos; Z88NET, de los elementos; Z88EIO, que es la información de los elementos; y Z88GEN, que es la información de generación. Lo primero que debemos hacer una vez tengamos las geometrías es establecer las capas. Vamos a crear las cuatro capas, cada una con un color diferente. La primera capa, como les indiqué, es Z88KNR, que tendrá dónde están los nodos. Esta le pondremos un color azul. La siguiente capa es la capa 788 net, a la cual le daremos un color verde. Seguimos con la capa 788 EIO, que tendrá un color amarillo. Y finalmente la capa 788 GEN, de color rosa. Debemos verificar que todas las uniones se encuentren correctamente unidas y eliminar los puntos que no necesitamos, por ejemplo ese que encontramos ahí. Con DDP Type podemos escoger el tipo de punto que queremos y modificar su tamaño. Con el comando Point podemos establecer los puntos. Es muy importante que estos se encuentren exactamente sobre las intersecciones. De no ser así, va a ser muy difícil importar el modelo a Z88. Ahora, mediante el comando Text, realizamos la identificación de cada uno de los nodos. En este caso, mediante el comando de dptype podemos cambiar el tamaño del punto. En este caso decimos reducirlo por el espacio que tenemos. Ahora utilizaremos el comando CO de copy. Seleccionamos tanto el punto como el texto, ya que queremos que ambos se muevan juntos. Seleccionamos como punto base el punto y lo movemos al centro de la línea. Esto se debe a que estamos generando elementos tipo 7. Es muy importante que el punto quede exactamente en la intersección, o de lo contrario, al momento de importar en Aurora tendremos problemas para que reconozca la geometría. Realizamos esto con todos los puntos de los elementos.
Es necesario que establezcamos un orden en la manera en la que ponemos los puntos y lo recordemos, ya que posteriormente el programa lo tomará y reconocerá estos nodos en ese orden. Una vez establecemos todos los nodos, es posible cambiarles el nombre. Para ello, como les indiqué anteriormente, es necesario recordar el orden en el cual se ubicaron, ya que este orden debe coincidir con los nombres que les vayamos a poner. En mi caso, yo terminé en esta esquina y luego comencé otra vez al otro lado. Debo nombrarlos de esa manera. Una vez que tienen todos, voy a activar la capa Net. En ella vamos a establecer los elementos. Mediante el comando Line vamos a trazar en contra de las manecillas del reloj y líneas entre cada uno de los nodos. De nuevo deberemos verificar que la línea quede exactamente sobre el nodo para que no haya problemas al momento de importar el elemento. Es importante resaltar que el primer trazo que realice nos indicará la dirección X del superelemento. Realizamos lo mismo para el siguiente superelemento. Este superelemento posee secciones curvas, sin embargo esto no presenta ningún problema, ya que lo vamos a aproximar mediante líneas rectas. Debido a que este es un superelemento independiente, es necesario que volvamos a trazar la línea vertical que se había trazado con el superelemento anterior. De esta manera vamos creando nuestra malla. Una vez tenemos nuestra malla,
vamos a proceder a darle la información de cada uno de los superelementos. Esto lo hacemos mediante la capa Z88EIO. Para ello usamos el comando text. Es importante no usar el icono que tiene la A arriba, ya que esto genera problemas en la interfaz de Aurora. Especificamos una altura para el texto, un ángulo de rotación y procedemos a dar la información del superelemento. Ese superelemento número 1, tipo 7, lo voy a dividir en elementos que también son tipo 7. Ahora voy a tener 5 divisiones en el eje X y 5 divisiones en el eje Y. La E nos indica que estas divisiones son equidistantes, sin embargo también podrían ser logarítmicas. Realizamos el mismo ejercicio para el siguiente superelemento. Especificamos una altura, un ángulo de rotación y decimos superelemento número 2, tipo 7, lo voy a dividir en elementos tipo 7, voy a tener 2 divisiones en el eje X, equidistantes, y 5 divisiones en el eje Y, también equidistantes. Para el siguiente superelemento voy a especificar de nuevo superelemento número 3, tipo 7, lo voy a dividir en elementos tipo 7, y en este caso, como es un superelemento mucho más largo, voy a escoger el número de divisiones en X que yo crea que es adecuado. Para este caso voy a elegir 24 equidistantes y voy a elegir 5. Sin embargo, este 5 no es adecuado, ya que no casan los nodos del superelemento 2 con los nodos del superelemento 3. Por lo tanto, voy a realizar 9.8 divisiones equidistantes en el eje Y. Repetimos el mismo proceso para los superelementos 4 y 5. Finalmente vamos a trabajar sobre la capa gen, la cual nos va a dar la información de generación de los superelementos. De nuevo utilizamos el comando text. Le podemos dar el tamaño que queramos, ya que no se va a encontrar dentro del enmallado de los superelementos, debe encontrarse fuera. El ángulo de rotación y escribimos z88nit.text. Ahora necesitamos decir cuáles son las dimensiones. Tenemos 2 dimensiones, el número de nodos, que son 32, como podemos observar. Vamos a ver que tenemos 5 superelementos y 64 grados de libertad, ya que cada nodo va a tener 2 grados de libertad. Los últimos 3 son los flags de Aurora, que son números que Aurora necesita para poder interpretar el elemento. Con esto terminamos cómo realizar los superelementos en AutoCAD, para posteriormente en el siguiente video importarlo a Z88 Aurora.